El nacionalismo surge en el siglo XIX a partir de la formación de naciones. Es un sentimiento de pertenencia a una nación e identificación con su realidad e historia que ha sido responsable de fenómenos políticos tan perversos como la guerra, la discriminación, la violencia, etc. Kidori considera el nacionalismo como una de las doctrinas más perniciosas para la humanidad. En lugar de paz, prosperidad y libertad, ha creado nuevos conflictos, tensiones y traído consigo catástrofes para un sinnúmero de inocentes de toda política. Anteriormente existía la lealtad personal de los súbditos al monarca absoluto, pero, después de algunas revoluciones, esta se sustituyó por la lealtad legal de los ciudadanos a una constitución. Los individuos debían pertenecer a una comunidad y compartir con otros una cultura, lengua y costumbres para poder ejercer los derechos políticos propios de todo ciudadano. Acton, en 1862, declaraba que la nacionalidad no persigue ni la libertad ni la prosperidad, que son sacrificadas por la necesidad de hacer de la nación el molde y medida del Estado. Su curso estará marcado por la ruina material y moral. Tipos de nacionalismo. A lo largo de la historia han surgido diferentes tipos de nacionalismo, adaptados a las necesidades de cada ciudadano de cada nación. Los principales tipos de nacionalismo son el nacionalismo liberal o voluntarista y el nacionalismo conservador. El nacionalismo liberal es una nación donde surge la voluntad de los individuos que la componen y el compromiso que éstas adquieren de convivir y ser regidos por unas instituciones comunes. La persona quien, de forma subjetiva e individual, decide formar parte de una determinada unidad política a través de un compromiso o pacto. La nacionalidad de un individuo estaría por lo tanto sujeta a un exclusivo deseo. Este tipo de nacionalismo fue el que se desarrolló en Italia y Francia, muy influidos por las ideas de la Ilustración. El nacionalismo conservador. La nación conforma un órgano vivo que presenta unos rasgos externos hereditarios, expresados en una lengua, una cultura, un territorio y unas tradiciones comunes, madurados a lo largo de un proceso histórico. La nación posee una existencia subjetiva que está por encima del deseo particular de los individuos. El que pertenece a ella lo seguirá siendo de por vida, con independencia del lugar donde se encuentre. Ese tipo de nacionalismo fue el esgrimido por la mayoría de los protagonistas de la unificación alemana. Algunos de los antecedentes del nacionalismo francés fue la Revolución Francesa. La Revolución Francesa fue el cambio político y social que tuvo lugar entre 1789 y 1799 en Francia y que, con el tiempo, se extendió a otros países. Periodo violento en el que se derrocó el antiguo régimen para instaurarse un nuevo régimen donde la burguesía apoyaba a las masas populares, se convirtió en la fuerza política dominante. Entre sus principales consecuencias aparece el derrocamiento del rey Luis XVI, lo que puso el fin del antiguo régimen, un sistema donde el poder recaía en una única persona y donde existía la movilidad social. Se le dio fin al orden feudal, se acabó con la monarquía y con la separación de las sociedades de clases fijas e inamovibles, la aristocracia, el clero y siervos. Así renació la república como sistema de gobierno en Occidente. El nacionalismo que surge en Francia involucró una conquista de territorios. Dentro del sistema político de Francia existía una república que depositaba el poder ejecutivo en manos de un grupo de personas que recibían el nombre de directorio, el cual suprime el sufragio universal, mantiene la república como una forma de gobierno, soberanía nacional y separación de poderes. Dentro de ello se divide el poder legislativo en dos partes, Consejo de los 500 y Consejo de Ancianos, y el poder ejecutivo lo forma a base de 5 miembros. El gobierno del directorio tuvo que enfrentar a enemigos, tanto de derecha como de izquierda, desde el punto de vista político. En la derecha se encontraban los realistas que soñaban con la restauración de la monarquía. En la izquierda, las esperanzas de poder de los jacobinos que se veían renovados por los continuos problemas económicos, especialmente el colapso total del valor de los asignados. El directorio llega a su fin tras un golpe de Estado, que se le conoce como 18 de Brumario en 1799, siendo sustituido por el famoso consulado. Quien da este golpe de Estado es Napoleón Bonaparte.
Napoleón es considerado un genio militar debido a que logró una transformación del ejército francés y realizaba campañas militares impresionando por la gran capacidad que tenía por ejercer su trabajo. En 1804, el Senado declara a Napoleón emperador de Francia y se considera que durante este periodo Francia se encontraba en un nuevo proceso de imperio dominado por la burguesía. Bonaparte tuvo una política de expansión con el fin de controlar y tener en la mira a los enemigos de su nación. Promovió un nacionalismo que estaba basado en los ideales de la Revolución Francesa, como una idea que buscaba la igualdad, libertad y fraternidad, que justificaban una expansión de territorio francés y campañas militares francesas, en la afirmación de que Francia tenía un derecho a expresar y a difundir ideales de la Ilustración. En 1812 decide invadir Rusia, lo cual fue un error. Esto lo hacía con el fin de garantizar el bloqueo de los británicos, pero no le favoreció el invierno y perdió miles de soldados. En 1813, Bonaparte se vio obligado a firmar el Tratado de Versailles, en el cual establecía que se le regresaba el poder a Fernando VII. Después de la derrota y la caída de Napoleón, el nacionalismo francés tomó un patriotismo asertivo y extremo que apoya a la fuerza militar para lograr sus objetivos políticos. Con todo esto surge el romanticismo, movimiento cultural y político, estuvo ligado con el liberalismo y se basó principalmente en la defensa y realización de la libertad, por lo que resaltaron novelas y pinturas. Los representantes principales fueron Víctor Hugo, novelista, poeta y ensayista francés. Sus obras principales fueron Las Contemplaciones y Los Miserables. Alexandre Dumas, que fue un novelista y escritor, su obra principal fue La Dama de las Camelias. Jean-Jacques Rousseau, que fue un filósofo, escritor y teórico, sus obras principales fueron El Contrato Social y Las Confesiones. Theodore Géricault, que fue un pintor y sus obras principales fueron La Bolsa de la Medusa y Carrera de Caballos Libres. Anthony Gill, que fue un pintor, sus obras principales fueron Madame Pasteur y Bonaparte en el Puente de Arcole. Henry Benjamin, que fue un político, periodista, filósofo y escritor. Sus obras principales fueron Adolfo y El Cuaderno Rojo. Pasemos a los pros de este movimiento. Muchas de las naciones vivían en dominio de explotación y con este movimiento se impulsó a crear su propia nación. Después de la Revolución de 1830 se derrocó a la monarquía absoluta. Bonaparte basó sus ideales en la igualdad y la libertad, así como la fraternidad de una nación. Las consecuencias de este movimiento fueron que se desataron contiendas, guerras y revoluciones. En países como México y Cuba se perdió mucha población civil y en años tardíos la guerra mundial primera y segunda. El chauvinismo también fue una gran consecuencia de este movimiento. El chauvinismo tiene como propósito el patriotismo exagerado sin que se acepte ninguna crítica hacia la nación. El nombre proviene del patriota francés Nicolas Chauvin, que es un personaje histórico condecorado por las guerras de Napoleón. Napoleón lo apoyaba ya que él defendía a su nación con toda la autoridad.